Saludos alumnos, alumnas, familias, bienvenidos a un nuevo episodio de Matemáticas con Ruimán y en este caso pues vamos a hacer un repaso sobre nociones generales referidas a las fracciones, ¿vale? Lo primero es tener en cuenta que una fracción hace referencia a una unidad, a algo que es único, ¿vale? Y que dividimos en partes iguales, en un número determinado de partes iguales. Puede ser una división física real, por ejemplo, imaginemos en este caso una pizza y que la dividimos en porciones. Perdonen por el dibujo, pero no soy el mejor del mundo dibujando si no tengo escuadra, cartabón, compás y demás, ¿vale? Podemos coger una pizza, dividirla en porciones, ¿vale? Y entonces la pizza es una unidad. Todo esto es una unidad, es una pizza, ¿vale? Es una pizza. Pero esta pizza está dividida en diferentes porciones, ¿vale? Tenemos en concreto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Esto sería la división real, pero puede ser una división también abstracta que tengamos en nuestra mente, ¿vale? Y que matemáticamente tenga sentido, pero que no se haya plasmado en el mundo físico, ¿vale? En este caso, pues sí lo tenemos, ¿vale? Entonces, de estas divisiones yo puedo extraer un tipo de número, ¿vale? Que es la fracción, que representa una proporción, ¿vale? Entonces, si yo cojo la pizza y de la pizza me imagino que me como 3 porciones, ¿vale? Y dejo el resto, yo estas 3 porciones que me he comido las puedo representar de esta forma. Las puedo representar como raíz de fracción, cuento el número total de partes que hay, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Y el número de partes iguales en que divido esa cosa, esa unidad, sea la pizza, sea la tableta de chocolate, sea lo que consideremos, ¿vale? Por ejemplo, un grupo de personas también podría considerarse una unidad que se divide en partes iguales, ¿no? En este caso, pues el denominador iría en las partes iguales en que dividimos esa unidad y en el numerador las partes que estamos contabilizando, ¿vale? Son partes que podemos contabilizar, ¿vale? Y eso implica que simplemente o las contamos y las extraemos de lo que sería el resto, o por ejemplo en el caso que estamos comentando de la pizza, no lo comíamos y desaparecían de la unidad, ¿no? ¿Vale? Y este 3 octavos pues haría referencia a las 3 porciones que me he comido, las 3 porciones que he pintado, las 3 porciones que he coloreado. La fracción que representa la otra proporción que en este caso no he tenido en cuenta, pues si contamos aquí serían 1, 2, 3, 4, 5. Tendría en el numerador un 5 y en el denominador un 8 de nuevo, porque la unidad originalmente estaba dividida, estaba dividida en partes iguales, en 8 partes iguales, en 8 porciones, ¿vale? Por lo tanto, el denominador no varía, ¿vale? Si yo cogiese ambas fracciones y las sumase, me daría 8 partido de 8 o 8 octavos, y esto es la unidad. La unidad es la pizza completa que tenemos aquí. Entonces, vamos a pensar sobre la representación de las fracciones. Y lo voy a hacer con, en este caso, un rectángulo, ¿vale? Que es como más me gusta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí este tipo de figura, ¿vale? Y contabilizo dos partes, la fracción de las partes contabilizadas sería raíz de fracción, mira a ver en cuántas partes iguales está. En este caso, el rectángulo dividido, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Y las dos partes que he contabilizado, que he pintado, serían 2. Pues tendría 2 quintos. Y si me pidiesen la fracción de la parte que no he contabilizado, que no he pintado, ¿vale? Pues tendría 1, 2, 3.
y tendría 3/5, ¿vale? Porque he dividido el rectángulo en 5 partes iguales, ¿vale? Numerador, denominador. Si resulta que en lugar de darnos la figura y pedirnos la fracción, nos están dando la fracción y nos piden que la representemos, ¿vale? Tenemos aquí varias cuestiones, ¿vale? Puede ser que me aparezca, por ejemplo, una fracción como un cuarto. Entonces yo, por ejemplo, ¿vale? Yo dibujo la figura geométrica que más me guste. Sigo con el rectángulo, ¿vale? Cojo el rectángulo, lo divido en 4 partes, 1, 2, 3 y 4. Y pinto una, ¿vale? Pero claro, es que no todas las fracciones tienen por qué ser de este tipo. Puede ser que el numerador sea más grande que el denominador. En este caso, por ejemplo, pensemos en la fracción siguiente. Tendríamos, por ejemplo, 5 medios. ¿Vale? Vamos a representar esto gráficamente. Tenemos que tener en cuenta que el denominador nos indica el número de partes iguales en el que dividimos unas determinadas unidades, ¿vale? Pero no significa que siempre tengamos una unidad. A veces tenemos más de una unidad dividida en varias partes. Y en el caso en los que los numeradores son mayores que los denominadores, tenemos más de una unidad dividida en varias partes, ¿vale? Pues entonces yo, para representar esto, lo primero que haré es hacer una unidad y la dividiré en 2 partes. Aquí me dice que estoy contando, contabilizando, pintando 5 unidades, ¿no? Pues yo cojo y las pinto, entre comillas. Vale, pero solamente tengo 2. Así que me toca añadir otra unidad. Añado otra unidad, divido entre 2 partes, porque me lo dice el denominador, y vuelvo a pintar. Vaya, ahora resulta que tengo 1, 2, 3, 4, pero yo tengo que llegar a 5. Pues tendría que añadir otra unidad, dividida entre 2 partes, porque es lo que me indica el denominador, y pintar una más. 1, 2, 3, 4, 5. Yo ya habría representado, en este caso, la fracción de forma gráfica, ¿vale? Y si quisiera hacer, por ejemplo, el procedimiento contrario, por ejemplo, pensemos en... A ver, así se verá mejor. Hacemos otro rectángulo por aquí, lo dividimos en 3 partes. Y otro aquí, lo dividimos en 3 partes, ¿vale? Y pintamos 4, ¿vale? Yo si quisiera representar esto gráficamente, lo que tendría que tener en cuenta es, ¿vale? Coloco raíz de fracción, es ¿en cuántas partes estoy dividiendo las unidades? Porque hay varias unidades, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de fracción estamos hablando de una unidad dividida en partes iguales, ¿vale? Y tenemos varias unidades. ¿En cuántas partes iguales estamos dividiendo las unidades que tenemos? Pues tenemos 2 unidades y las estamos dividiendo en 3 partes. Pues esas 3 partes, ¿vale? Como coinciden aquí y aquí, serán nuestro denominador. Y yo ya contabilizo las partes que quedan. 1, 2, 3, 4. Y esto será el numerador, ¿vale? Y es el paso contrario, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que una fracción no solamente se puede entender así, sino que una fracción, por ejemplo, vamos a ir a lo que sería un cuarto, ¿vale? Una fracción, aparte de una proporción, también es una división, ¿vale? Si yo quiero dividir esto entre esto, no podría, ¿vale? Esto ya son con números decimales, es un adelanto, ya lo trabajaremos mejor. Tendría que añadirle un 0, le podría poner un 0 y ahora sí podría empezar a dividir. Sería 2, a 8, me quedan 2, le añado un 0 y a 5. Entonces en 20 no me queda nada. ¿Vale? Sería no solamente una división, también sería un número decimal. Es decir, un cuarto es una división, es un número decimal.
Y además este número decimal, si yo lo multiplico por 100, me va a dar un tanto por ciento, que es el tanto por ciento que, por ejemplo, cuando vamos de compra, vemos en los descuentos, ¿vale? Entonces, para que veamos, digamos, a partir de una fracción, todo lo que obtenemos. ¿Vale? Esta sería la primera parte de este vídeo. Bien, una vez vista la primera generalidad, en este caso referida sobre todo a la representación, ¿no?, de las fracciones y a lo que representan, vamos a pasar a lo que sería comparar las fracciones con la unidad, ¿vale? Entonces, y el tipo de fracción que tenemos en este caso. Cuando tenemos una fracción como un cuarto, ¿vale?, y la queremos comparar con 1, ¿vale?, tenemos que tener en cuenta una cosa. Si el numerador es más pequeño que el denominador, la fracción va a ser más pequeña que 1. Es decir, 1, la unidad, va a ser más grande. Cuando resulta, y este es otro caso, que numerador y denominador son iguales, 4 es igual a 4, el resultado va a ser igual a la unidad. Esto lo veremos ahora, ¿vale?, gráficamente. Y cuando tenemos el caso en el cual el numerador es mayor que, porque 5 es mayor que 4, es mayor que el denominador, esta fracción va a ser mayor que la unidad, va a ser mayor que 1. ¿Vale? Si queremos comprobar esto de otra forma, yo puedo convertir esto en una división. ¿Vale? No puedo dividir esto, 0, le añado un 0. Ahora sería 2. Le añado otro 0. ¿Vale? Y esto ya me da 0, ¿vale? Tendría aquí el número 0,25. 0,25 sería un cuarto. Si cogemos 4, que le dimos entre 4, el resultado es a 1 y no me queda nada más que dividir. Entonces tenemos 0,25. Tenemos 1 por aquí. Y si cogemos 5 y lo dividimos entre 4, a 1. 4 menos 5, 1. Añadimos un 0 para obtener decimales y poder diferenciarlo de este, ¿vale? A ver cuál sería más grande. Entonces tenemos por aquí 10, sería 2, a 8, 2, 0, a 5, y no me queda nada. 1,25. Si colocamos esto en una recta numérica que empiece en el 0, continúe hasta el 1 y siga por el 2 en adelante, ¿vale? No está representado proporcionalmente, pero bueno, ¿vale? Aquí más o menos la mitad tendríamos 0,5. Entonces aquí tendríamos aproximadamente un cuarto, tendríamos 0,25, ¿vale? 0,25 sería la fracción un cuarto. Este sería uno de los puntos. Luego, aquí en 1 tendremos la fracción 4 cuartos, ¿vale? Y si dividimos esto a la mitad, aquí tendríamos aproximadamente 1,5. Entonces, en esta mitad tendríamos el cuarto correspondiente y tendríamos 1,25, que sería 5 cuartos.
Como vemos, un cuarto es menor que la unidad, 4 cuartos es igual a la unidad, y 5 cuartos un poquito más que la unidad. ¿Vale? Entonces, simplemente hay que tener en cuenta lo que hablamos, ¿vale? Si el denominador es más pequeño, vamos a ponerlo por aquí, 1 es más pequeño que 4, ¿vale? Si el denominador es más pequeño que si el numerador es más pequeño que el denominador, es más pequeño que 1. Si numerador y denominador son iguales, es igual a 1. Y si el numerador es más grande que el denominador, la fracción es mayor que 1. ¿Vale? Simplemente teniendo esto en cuenta, nos podemos hacer la idea. Si queremos verlo además gráficamente, podemos representarlo por aquí. Por ejemplo, yo aquí tendría un cuarto. Yo lo representaría de esta forma: 1, 2, 3, 4. ¿Vale? 4 cuartos. 1, 2, 3, 4. Y 5 cuartos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Necesito otra unidad más porque con una sola no puedo llegar a tomar 5. 1, 2, 3, 4. Vale. Si observamos gráficamente, vemos que un cuarto, si todo el rectángulo vale 1, de este 1, ¿vale? Estoy solamente tomando esta porción de aquí pequeñita. ¿Vale? No llego a tomar, si el rectángulo es la unidad, no llego a tomar toda la unidad. Pero ¿qué ocurre cuando tengo 4 cuartos? El rectángulo, que es la unidad, vale 1. Resulta que lo tomo por completo. O sea, yo cojo y contabilizo todas sus partes. ¿Vale? Entonces, sí me da 1. Y en el caso de 5 cuartos, resulta que no solamente cojo toda la unidad, sino que necesito además este trocito más de otra unidad. Por lo tanto, esto es igual a 1 y esto es igual a 1. Tomo una unidad completa y de aquí, ¿vale? De aquí, de esta unidad, pues tomo 0,25 más. ¿Vale? Si yo sumo esta unidad completa más 0,25, tengo 1,25. Mucho más grande que la unidad. Vale, y esto es todo respecto a la comparación de las fracciones con la unidad. Bueno, después de las generalidades que hemos visto sobre la representación de las fracciones y en este caso la comparación con la unidad, vamos a comparar dos fracciones entre sí. ¿Vale? En este caso, para lo que nos atañe, nos podemos encontrar con dos casos. ¿Vale? Uno puede ser que coincidan los numeradores entre sí y otro los denominadores. ¿Vale? Vamos a verlo primero de forma, digamos, más numérica y luego pues ya gráfica. Entonces, podríamos tener el caso en el cual pues nos coincidan los denominadores. ¿Vale? Tenemos aquí 2 cuartos y por aquí 3 cuartos. A ver, un segundo. Un momento, que se ha perdido lo que sería el enfoque de la cámara. Un momento que lo solucionamos. Vale, y creo que ya debería de verse. Bien. Bueno, cuando tenemos el caso en el que coinciden los denominadores, lo que nos tenemos que fijar es única y exclusivamente en los numeradores. Nos olvidamos de los denominadores y nos fijamos en los numeradores. La fracción más grande será la que tenga el denominador más grande. Y claro, ustedes se preguntarán, oye Rubén, ¿por qué es esto? ¿Vale? Vamos a representarlo gráficamente, ¿vale?
vamos a hacer aquí los 2 cuartos. 1, 2, 3, 4. Vale. Y coloreamos 2. Y aquí vamos a hacer el dibujo también. 1, 2, 3, 4. Y vamos a colorear 3. Vale. Si medimos esto de aquí, ¿vale? Que son 2 cuartos. Y lo comparamos con esto de aquí, que son 3 cuartos. Podemos observar que este segmento es mucho más grande que este, ¿vale? Y tiene sentido porque estoy cogiendo una misma unidad, dividida en 4 partes iguales. De esa misma unidad resulta que aquí cojo 3 partes y aquí solo 2. Pues 3 partes van a ser más grandes que solamente 2 partes. Y además lo estamos viendo aquí gráficamente, ¿vale? Entonces, esto es bastante sencillo de ver y este caso no suele dar problemas. El caso que da problemas es cuando lo que tenemos en común son los denominadores. Bien, disculpen, he tenido aquí un pequeño lapso. Vale, ahora sí. Vale. Cuando tenemos en común los denominadores. En este caso, pues no tendríamos problema porque resulta que, ¿vale? Los denominadores son iguales, los numeradores también, ¿vale? Esto va a ser igual. Pero ¿qué ocurre si en lugar de tener esto tengo 5 medios por aquí y 5, por ejemplo, sextos aquí, ¿vale? Tenemos en común lo que serían los numeradores, pero no los denominadores. Esto suele dar problemas, ¿vale? Pero es simplemente tan sencillo como recordar que si lo que coinciden son los numeradores, la fracción más grande será aquella que tenga el denominador más pequeño. ¿Vale? En este caso la que tiene el denominador más pequeño es esta, por lo tanto esta será la más grande. Esto parece poco intuitivo, ¿vale? Pero vamos a verlo gráficamente, ¿vale? Entonces, aquí esta fracción me está diciendo que las unidades están divididas en 2 partes iguales, pero que cojo 5 partes. Entonces, claro, yo empiezo a dividir una unidad en 2 partes y cojo estas 2 partes de golpe. Todavía no llego, en este caso, a lo que es a 5. Pues tengo que dibujar otra unidad, dividirla y volver a coger. Y es que tampoco llego. Y aquí cojo una. Vale. Como podemos ver, aquí hemos cogido una unidad completa, 2 unidades completas y la mitad de otra unidad. ¿Vale? Viene a ser 2,5. ¿Vale? Si cogemos 5 y lo dividimos entre 2, para verlo mejor, a 2, esto es 4, me queda 1 y saco el decimal, un 0 y un 5, ¿vale? Tendría 10 y esto va a 0, ¿vale? Entonces, 2,5, ¿vale? ¿Qué pasa si yo represento esto gráficamente? Si yo represento esto gráficamente, tendría este segmento, lo tengo que dividir entre 6 partes, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de aquí tomo 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Hay que recordar que cada una de estas unidades, pues eso vale 1, 1, 1, vale, esto vale 0,5. Este segmento, aunque esté dividido en más partes y yo lo he dibujado más grande, sigue valiendo 1, porque es una unidad. ¿Vale? Esto vale 1. Entonces, si yo aquí tengo 2 unidades y media y aquí solamente una unidad y ni siquiera llego a completar esa unidad, pues yo ya sé que esta va a ser más pequeña. ¿Que quiero verlo con números? Pues yo solamente tendría que dividir esto, ¿vale? No puedo dividir porque es más pequeño, 0, un 0 y un número que multiplicado por 6 me dé 50 se aproxime, ¿vale? En este caso cogeríamos el 8, 6 por 8, 48, ¿vale? Me quedan 2
Voy a parar aquí, ¿vale? Y aquí tendría 0,8. 0,8 contra 2,5, ¿vale? Esto es más pequeño que 1 y esto es más grande que 1, ¿vale? 2,5 es más grande que 0,8. Entonces, pues, por esta razón, cuando lo que coinciden son los numeradores, la fracción más grande es la que tiene el denominador más pequeño, aunque parezca extraño. Mientras que en el primer caso, donde coincidían los denominadores, la fracción más grande es la que tiene el numerador más grande, lo cual tiene su lógica. Y esto sería lo que tenemos que saber en cuanto a la comparación de fracciones en su nivel más básico, es decir, cuando coincide alguno de los términos de la fracción, ya sea el numerador o el denominador. Bien, y por último, en nuestro repaso de fracciones nos vamos a centrar en las expresiones de este tipo, como las que pueden ser 2 quintos de 10. ¿Vale? Entonces, aquí lo que tenemos es la fracción de un número natural, ¿vale? Esto nos tiene que dar un resultado que es otro número natural, del 0 al infinito, el que toque, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos en cuenta es que tenemos una fracción, tenemos un número natural, tenemos que obtener un número natural. Para eso tenemos que aplicar un método, ¿vale? Entonces, y perdón por la voz, pero la tengo todavía bastante afectada del resto de la semana. Entonces, vamos a aplicar un método. El método es muy sencillo. En este método cogemos el número natural y lo dividimos por el denominador. En este caso, si dividimos 10 entre 5, nos va a dar a 2. Y el resultado de dividir el número natural por el denominador de la fracción que le está afectando, ¿vale? El resultado lo voy a multiplicar ahora, bien, se había ido el enfoque de la cámara. Lo voy a multiplicar, en este caso, por el numerador. Y el resultado sería 4. ¿Vale? Vamos a ver esto gráficamente, ¿vale? Vamos a imaginar que el número natural hace referencia a una unidad que está dividida en 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Tenemos una unidad dividida en 10 partes, ¿vale? Pues tenemos que tener en cuenta que de estas 10 partes, 2 quintos del total van a ser 4 divisiones, ¿vale? 4 porciones que cuento, contabilizo, separo, ¿vale? Como queramos definirlo, ¿vale? Estas 4, ¿vale? Estas 4 porciones, que es el resultado, son 2 quintos. 2 quintos de 10, ¿vale? Y claro, podemos decir, vale, ¿y esto por qué es así? ¿Vale? Vamos a pensar, si cogemos estas 10 partes y hacemos 5 grupos, que es lo que me está diciendo esto, voy a dejarlo por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Si yo quiero darle sentido a esto, pues yo
me fijo en el denominador y tengo aquí un 5, ¿vale? Voy a hacer 5 grupos. ¿Cómo podría yo hacer 5 grupos? Vamos a ver. Pues cogiendo porciones de 2, ¿vale? Yo si cogiese aquí, ¿vale? Tendría un grupo, tendría un quinto. Si yo cogiese este grupo de 2 porciones, tendría otro quinto. Si cogiese este grupo, ¿vale? Tendría otro quinto. Si cogiese este grupo, tendría otro quinto. Y si cogiese este grupo, tendría otro quinto, ¿vale? Entonces, claro, yo la fracción que tenía era 2 quintos, que eran 4 de estos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Un quinto más un quinto, si yo sumo esto, son los 2 quintos, ¿vale? Que he calculado, que vienen a ser el número 4, ¿vale? A lo mejor, quizás si con este ejemplo no se ve bien, podemos hacer lo mismo con el número 24 y la fracción un cuarto. Vamos a ver cómo sería. Tenemos por aquí un cuarto de 24, ¿vale? Entonces, esto vamos a resolverlo aplicando la fórmula. Cogeríamos 24, lo dividiríamos entre 4. Esto nos da 6, 0, ¿vale? Esto lo multiplicamos por 1, que no había falta, pero bueno, nos da 6, ¿vale? El resultado de esto es 6. Vamos a representarlo gráficamente. Vale, voy a coger una unidad y la voy a dividir en 24 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? 8 por 2, 16 y por 3, 24. Tendría las 24 divisiones, las 24 partes iguales en las que se divide la unidad, ¿vale? Entonces yo hice el cálculo y me dio 6, ¿vale? Entonces yo tendría que colorear aquí 6 fragmentos, ¿vale? Y si yo separo esto de aquí del resto, ¿vale? Estoy viendo que son 2 columnas completas, ¿verdad? 2 columnas completas. Pues aquí tendría un grupo de 2 columnas completas, aquí otro grupo de 2 columnas completas, aquí otro grupo de 2 columnas completas y aquí otro grupo de 2 columnas completas. Tendría 4 grupos de columnas de 2, ¿vale? Entonces realmente me di cuenta que 6 casillas vienen a ser un cuarto de 24, ¿vale? Un cuarto de 24 son 6 casillas, son 6, ¿vale? Y si yo sumo 6 más 6 más 6 más 6, llego a las 24. Es decir, si yo sumo un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto, tengo las 24 casillas, ¿vale? Entonces, este 6, que son las 6 partes iguales en las que he dividido esta unidad de 24, perdón, este 6, que son las 6 unidades que cojo, las 6 divisiones en partes iguales que cojo de esta unidad que divido en 24 partes iguales, vienen a ser un cuarto, porque tengo un grupo de 4 aquí, otro grupo de 4 aquí, ¿vale? 3, 4, son 4 grupos, ¿vale? Que he formado de 6 unidades cada uno.
Este es un grupo con 100 unidades, este es un grupo con 100 unidades, este es otro grupo con 100 unidades, este es otro grupo con 100 unidades. Son 4 grupos, entonces esto es un cuarto, otro cuarto, otro cuarto, otro cuarto. Si le sumase todo, serían 4 cuartos, que serían la unidad. La unidad está dividida en 24 partes iguales, ¿vale? Entonces vemos un poco gráficamente esto. Si yo quiero, también puedo aplicar un método de resolución diferente, ¿vale? Yo puedo coger, en este caso, cuando tenía 2/5 de 10, puedo empezar, en vez de dividiendo, cogiendo el número natural, multiplicándolo por el numerador, ¿vale? 10 por 2 son 20. Y luego esto, dividirlo por, 5, que era lo que teníamos, ¿vale? Teníamos 5, pues entonces dividimos por 5. Esto nos da 4, ¿vale? 0. Y si observan, este 4 es el número que teníamos arriba. Es decir, que si empiezo dividiendo y luego multiplicando, o empiezo multiplicando y luego dividiendo, tengo que llegar al mismo resultado. Es indiferente. Con un método u otro, voy a llegar al mismo resultado. Se prefiere utilizar primero el método de la división porque nos reduce el número a multiplicar, nos facilita los cálculos y es más eficiente, ¿vale? Pero no significa que si se prefiere multiplicar primero y dividir después, no sea correcto. Es igual de correcto y llegamos a un mismo resultado. Pues esencialmente esto es, digamos, la explicación de lo que sería la fracción de un número natural, ¿vale? Pues muchas gracias y espero que les haya sido de ayuda.